que las misiones se hacen con las manos que dan. Y eso son con las ofrendas que nosotros damos. Cuando nosotros vengamos a un culto misionero, debemos ser conscientes que el peso colombiano no es el mismo que el dólar. Si en este momento un dólar cuesta casi 5,000 pesos, imagínense nosotros a veces ofrendando menos de los 5,000 pesos para que les pueda alcanzar a nuestros misioneros. Con las rodillas de los que oran, de los que clamamos en cada culto por los misioneros, por las misiones que se hacen en el extranjero, al nivel nacional y local, con las iglesias que los envían. Qué bonito ver cuando hay iglesias que tienen la capacidad para poder enviar a obreros a que prediquen el evangelio de la salvación. Y las misiones se hacen con los pies de los que van, con esos hombres y mujeres que aceptaron el llamado para ir a predicar el evangelio. Algunos aquí en Colombia, y tal vez sean lugares difíciles, pero también es como más fácil de pronto uno ver la familia, la cultura no es tan diferente, pero cuando son enviados a otros países, donde la cultura, el idioma, la comida, todo es diferente, ahí es donde uno dice, hay hombres que sintieron el llamado de Dios y dijeron, yo voy a costa de lo que sea, a predicar el evangelio. Hay una canción en el manantial de inspiración, en el número 191, si usted tiene ahí el manantial o en el celular, no sé si de pronto usted lo ha escuchado, pero quiero entonar con mi hermano en esta noche esta canción, amén. Solo sombras de muerte abrazaban a nuestra nación, olvidados del mundo, pero de Dios no. El Señor ya tenía corazón preparado para esta bella obra que hoy contemplamos. Es la gracia de Cristo que se ha manifestado por el poder de para la salvación del pueblo colombiano. Hoy podemos cantar libertad, hoy podemos gritar libertad. Jesucristo el Señor nos dio libertad. Conocimos su nombre por el santo evangelio de paz. Cuando resplandeció la luz del evangelio, pude ver a mi Cristo en la cruz colgado. Entendí que su obra fue para redimirnos
gritar que somos libres en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. ¿Pueden estar cómodos, hermanos? Gloria al nombre del Señor Jesús. Leíamos un pasaje de la palabra de Dios allí en Hechos 16, viendo cómo el Señor tiene sus escenarios para predicar el evangelio. En esos escenarios donde nosotros creemos que nadie nos va a escuchar, que es imposible llegar, que tal vez es difícil, o como que vemos, no, aquí tal vez nadie nos va a oír, pero el Señor ha preparado a hombres para que vayan y lleven este evangelio. Y el apóstol Pablo fue uno de esos hombres que con todo y todo lo que a él le pasaba predicando el evangelio, aún seguía firme hasta el último día de su vida. Él decía: he peleado la buena batalla y he guardar la fe hasta el último momento. Pablo y Silas iban rumbo a un viaje misionero, pero me llama la atención que leyendo este capítulo, en el versículo 6, dice que ellos atravesaron a Frigia, a una provincia de Galacia, pero que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y entonces fueron también a Misia y a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Mas pasando ellos a Troas, ellos estando allí, Pablo tiene una visión donde un hombre se le pone en pie y rogándole, dice la palabra de Dios, rogándole le dijo que pasara a Macedonia y los ayudara. Cuando estaba estudiando este tema, pensé en algo, pensé que hay personas que allá están gritando que alguien pase y les ayude, que alguien pase y les predique la palabra de Dios, y tal vez ellos no saben que es la palabra de Dios lo que ellos necesitan, pero si hay gente afuera gritando y diciendo: necesito ayuda, necesito que alguien venga y me saque de este tormento en el que estoy, de este problema, esta enfermedad, de la dificultad que está pasando en ese momento. Y aunque el Espíritu Santo no le permitió predicar el evangelio en aquellos lugares, pero en uno el Señor le mostró y le dijo: allá es donde vas a ir. Y ellos, obedeciendo a esta visión que tuvo Pablo, se fueron, y en el camino encontraron a una mujer llamada Lidia, y muchos hemos escuchado la historia de esta mujer que vendía púrpura. Y allí ellos empezaron a hablarle a las mujeres que estaban en aquel lugar y los hombres que iban pasando, y el Señor tocó el corazón de esta mujer, y no solamente le tocó el corazón a ella, sino también a su familia, y dice que todos se convirtieron y fueron bautizados en el nombre de Jesús, y eso lo encontramos en Hechos 16:15, donde toda su familia también fue bautizada. Es que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, la palabra se siembra, y aunque nosotros no vemos el resultado en el momento, pero más adelante esa palabra empieza a crecer en el corazón del hombre. Algunos vienen por primera vez en la iglesia y sienten el llamado del Señor a ser salvos, y es como que instantáneo, ya en el momento. Otros tal vez llevaron un proceso de días, de meses, quizás de años, para aceptar el llamado. Pero vemos que aquí hubo una mujer con una familia que dijo: yo quiero ser salva. Y ellos siguieron predicando el evangelio y pasaron también a otros pueblos, y encontraron a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces esta mujer decía, en gritos decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y era muy cierto. Pero también dice la palabra de Dios que esta muchacha empezó a hacerlo por muchos días, hasta que agotó a Pablo, agotó a los apóstoles, porque ya era algo muy molesto.
ya era algo que tal vez lo hacía con burla, y entonces Pablo la reprendió y le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno a que salgas de esta mujer. Y en ese momento el espíritu salió de ella. Pero al haber estado ese espíritu de adivinación en esta mujer, muchos se estaban llenando de dinero, porque el ser humano es muy curioso y queremos saber qué va a pasar mañana. Entonces la gente pagaba para que ella le dijera qué iba a pasar mañana, cuándo iban a morir, en qué iban a trabajar, cómo les iba a ir en la vida. Y entonces cuando los jefes de esta muchacha se dan cuenta que Pablo lo reprende y que el Señor hace la obra en ella, se pusieron furiosos y fueron a apedrear a los apóstoles, a Silas y a Pablo. Iba Timoteo también allí en este viaje, y fueron y los apedrearon, los llevaron ante los magistrados y comenzaron a decir: estos hombres alborotan nuestra ciudad, enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos no conocían quizás el evangelio, o escuchando a estos hombres predicar el evangelio, porque es que el evangelio es diferente a lo que la gente vive afuera. Y escuchaba a uno de nuestros misioneros aquí en Colombia que decía: el evangelio no es un estado de ánimo, es la historia de una persona que fue capaz de venir a este mundo para transformar la vida del ser humano. Eso es lo que hace el evangelio, transformar nuestra vida. Y cuando esta mujer se transformó, cuando ya no tenía ese espíritu de adivinación, ya para los demás no servía, pero el Señor ya estaba haciendo una obra en ella. Y aunque fueron azotados y los llevaron a la cárcel a estos hombres, a los apóstoles, y fueron azotados cruelmente, porque así dice la palabra de Dios, que les castigaron y los llevaron. Imagínense, en ese tiempo los romanos eran muy fuertes para castigar a los prisioneros. O sea, no era como que los castigaban pegándole, como lo dijera yo, como con piedad. Allá era sin piedad. Allá era, les arrancaban la piel, los desfiguraban. Y me imagino el dolor de Pablo y de Silas, pero la fe seguía intacta en ellos. Y seguía la visión de ese hombre que vieron en esa noche: pasa y ayúdanos. Y entonces ellos fueron llevados a la cárcel, y estando allí dice la palabra de Dios que a eso de la medianoche empezaron a cantar alabanzas a Dios. Yo siempre he creído, hermanos, que por medio de la alabanza se desatan yugos de maldad. Por medio de la alabanza hay sanidades, por medio de la alabanza hay restauración, por medio de la alabanza la gente que viene tan herida puede salir sana también. Por eso nosotros, los de alabanza, tenemos una responsabilidad cuando cantamos y dirigimos al pueblo de Dios. Uno nunca sabe cuánta dificultad viene ese amigo, con cuánta dificultad viene ese hermano, y quizás muchos dirán: es la última vez que voy a culto. Pero cuando empezamos a cantar, el Señor como que les habla al corazón y dice: un poquito más y el que ha de venir vendrá. Un poquito más que yo te voy a ayudar. Y tal vez el Señor ahí dándoles el consuelo a estos hombres, y los hombres allí cantando alabanza. Los otros presos estaban escuchando lo que Pablo y Silas estaban cantando. Y hay una canción que hace unos días escuchaba: y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así voy a adorarte y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior.
Y quizás estos hombres estaban cantando al Señor porque tenían una visión de predicar la palabra de Dios, porque habían presos alrededor que estaban suplicando: necesitamos que alguien pase y nos ayude. Y quizás el escenario no era nada agradable, eran hombres que habían sido azotados en ese momento, pero el Señor permitió que ellos entraran a la cárcel para que los presos que estaban al lado pudieran escuchar una alabanza y decir: y aunque las cadenas los estaban atando, el Señor en ese momento hizo un milagro y se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas de la cárcel. En ese entonces, cuando algún preso huía, el guardia llevaba las de perder porque a él lo mataban. Y dice la palabra de Dios que cuando se abrieron las puertas no había luz. Entonces el guardia se asustó y cogió la espada para matarse. Pero en ese momento Pablo le dijo: no lo hagas, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y comenzó a predicarle el evangelio, el escenario perfecto para que el Señor pudiera predicarle a ese guardia, a esos presos. Y entonces aquel hombre escuchó y dice que él le creyó al Señor, le creyó al evangelio. Y entonces, después de haberlos atado, dice la palabra de Dios en Hechos 16:33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Lo llevó a su casa, le lavó las heridas. Agradecidos estaban esta familia. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero antes de eso hubo una pregunta en aquel hombre, en el guardia, que le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando nosotros predicamos y alguien nos dice: ¿y qué debería yo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ahí es cuando uno dice: el Señor lo llamó, el Señor tocó su corazón. Y es el momento donde nosotros decimos: hay que creer en el Señor Jesús, y no solamente serás salvo tú, sino también toda tu casa, los tuyos, tus amigos, los que te rodean, los que saben que tú eres un hijo de Dios. Hay que abrir nuestros labios para decir: el Señor te quiere salvar. Hay personas que creen que el Señor solamente está para ayudarles en los momentos de crisis económica, en ese problema familiar, y solo llaman al Señor en ese momento, ruegan a Él. Pero qué lindo es cuando entendemos que primero que todo está el entender el llamado del Señor a la salvación, porque lo demás será añadido a nuestra vida. El Señor conoce su situación económica, el Señor conoce su crisis familiar, el Señor conoce su enfermedad, y para Él no hay nada imposible. Lo primero que está pidiendo de ti es que crea en Él y pueda aceptar el llamado de la salvación. A los amigos que están en esta noche, el Señor quiere salvarles, Él quiere transformar su vida. Cuando el evangelio llega a nuestra vida, no es solo para venir a la iglesia a cantar y a orar. El Señor comienza a transformar todo nuestro contorno, todo nuestro alrededor, nuestro trabajo, nuestra felicidad. Ya no hay agonía, ya no hay ansiedad, ya no hay miedo, porque el Señor está dentro de nosotros. Nosotros debemos de ser muy agradecidos con el Señor, porque aquí podemos saber que 50, 60 personas, y ahí fuera hay miles de personas que no han conocido al Señor, y otros que no han querido escuchar el evangelio. Pero hay otros que están gritando: pasa y ayúdame. Ese familiar que te está gritando: pasa y ayúdame, tía, pasa y ayúdame, hermana, pásame y ayúdame, papá, mamá, pasa y ayúdame, primo, tú que conoces el evangelio, pasa y ayúdame, predícame ese Dios que transformó también tu vida. Quizás hay familiares que ven lo que Dios ha hecho en ti, pero no se atreven a decírtelo, pero te han mirado
y has mirado lo que Dios ha hecho en tu vida, ahí es el momento donde debemos decir: cuando el Señor esa noche vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Ese día que iba pasando al frente de la iglesia y escuché esa alabanza que atrajo mi corazón. Ese día cuando alguien tocó la puerta y me dijo que alguien me amaba con amor eterno. Ese día cuando un amigo me habló y me dijo: Dios te puede sanar. Las misiones es el proyecto de Dios. Esto no nació en la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia ni en ninguna organización. Esto nació en el corazón del Señor, el llamar a misioneros para que prediquen el evangelio de la salvación. Fuimos llamados para hacer luz en medio de la oscuridad. Somos llamados para ser esa luz, esa guía, esa persona que no ha conocido al Señor. Hay misioneros que en este momento quizás no la están pasando bien. Yo me he preguntado muchas veces por qué precisamente a ellos les pasan estas cosas. El hermano Juan Carlos Soto salió de Colombia al África y preciso se enfermó la esposa. Y me puse yo a pensar: Señor, pero preciso cuando ellos están haciendo esta labor de misioneros y preciso la hermana se enferma. Pero el Señor en esos escenarios es que se mueve. Y también pensé: ¿quién sabe qué estará haciendo el Señor por medio de ella para que los de allá sean salvos? Para que crean que hay un Dios milagroso. Es que tu vida y la mía es un testimonio de lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo en nosotros. Déjate usar por el Señor, hermano. Si hay un llamado en ti de cantar, de predicar, de abrazar al que va llegando, de saludarlo bien, hazlo. Si lo sientes en el corazón, si el Señor ha puesto ese sentir en ti, hazlo. Hay que orar por nuestros misioneros, por los pastores, por esos hombres que están haciendo de todo para predicar el evangelio. Dice Pablo: me he hecho de todo a todos para ganar a mayor número. Y hay hombres que por obligación toca cambiar la cultura colombiana. Escuchamos un testimonio de unos misioneros y ellos decían que la comida ya era muy extraña para ellos, que llegar a comer diferente, que allá no vendían pan, que allá no, las arepas eran raras, que comer lentejas allá, eso era el plato más exquisito que había. Que para cantar en la iglesia no es como nosotros, que nosotros aplaudimos normalmente, sino que ellos hacen como los ademanes. Todas las canciones lo hacen con ademanes. Y ellos se tuvieron que acoger a eso para también salvar creo que era Nicaragua, si no estoy mal, para salvar a ellos, a ese país, a esas personas que estaban ahí. Y ellos empezaban a contar, dijo, fue muy duro cambiar todo, porque uno dice, no, pues se visten igual que uno, pero hay prendas que por colores no se pueden vestir, que en los alimentos todo es diferente, el horario cambia también y como que todo se descoordina, pero el Señor los ha preparado. El Señor ha preparado a ese hombre y a esa mujer. Nosotros no vamos, tal vez porque no tenemos el llamado de ir a otra nación, pero el Señor sí está preparando a hombres y mujeres para que se adapten a la cultura que sea, con tal de ir a hablar de Él en aquellos lugares. El Señor sigue llamando a hombres y mujeres para esta labor. Que la venida del Señor está cerca es verdad, pero hay que prepararnos como si el Señor viniera en esta noche, como si Él se demorara 1000 años más. Hay que seguir predicando el evangelio, hay que vivir en santidad, hay que seguir cantándole al Señor con el corazón, hay que seguir predicando con la verdad. La verdad es la que hace libre. Y a veces cuando salen hemos salido a las bandadas evangelísticas, yo me paraba ya a cantar, y antes de cantar yo siempre le digo al Señor, vea Señor, una persona nomás que me escuche,
una persona nomás que me escuche en esa ventana o allá al frente, una persona que me escuche cuando esté pasando, que escuche que hay un mensaje de amor y de paz para ellos. Con tan solo una persona que esté tal vez suplicando en ese momento, usa mis labios para hacerlo, usa mi voz para hacerlo, no para que me elogien, no para que, ay, tan bonito que canta hermana Lice. No es así, es para que esa persona que esté allá, el Señor le toque el corazón por medio de esa alabanza. Que cuando ese hermano se para a predicar, yo digo, Señor, usa lo que esa palabra le llegue al corazón a alguien, que esa palabra transforme el corazón de esa persona y que le pueda decir: detente, no te suicides, no te quites la vida, no es el momento. Detente, porque llegó Jesucristo a dar salvación. Si hay alguien en esta noche, en este lugar, que cree que ha perdido todo, que ya no hay esperanza, el Señor te quiere decir: he preparado hombres y mujeres para que te digan que yo te amo. Y con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia y aún te he dado más vida para que me escuches. En cada culto estás escuchando mi voz. En cada culto estoy tocando la puerta de tu corazón. No endurezcas tu corazón al llamado que el Señor está haciendo en esta noche. No endurezca, no le des tiempo al Señor, porque el Señor te ha dado 15, 20, 30, 40 años. Te ha dado el Señor todos los días tocando y diciendo: aquí estoy, ábreme, porque yo quiero hacer algo en ti. Si usted siente en esta noche orar por un misionero, por esas obras misioneras, esas iglesias donde se está predicando la palabra de Dios, esos hombres que han tenido la visión de poder ir y predicar. Si usted siente en esta noche orar por algún misionero, si siente orar por esas iglesias con 2, 3, 4, 100 hermanos, si siente en esta noche, yo le invito a que se coloque de pie y clame en esta noche. Si usted tiene un llamado a servir, no espera, sírvale al Señor en todo. Prepárese para todo. Si el Señor lo está llamando, prepárese para todo. En cualquier momento el Señor va a abrir esa oportunidad y te va a decir: te he preparado tanto tiempo, tantos años, te he hecho el llamado por tantos años, en tantas circunstancias, pero aquí estoy abriéndote la oportunidad para que tú seas un Pablo y un Silas, predicándole a las personas que están gritando: pasa y ayúdame, pasa y ayuda a mi familia, pasa y ayúdame, porque me estoy muriendo. Y el Señor, con esa palabra que nos ha dado, esa palabra que es verdad, yo sé que no va a ir vacía. Allá en el corazón de alguien va a empezar a hacer la obra. El Señor, yo sé que está haciendo la obra en alguien en esta noche. No le cierre la puerta al Señor y no detengas ese llamado que el Señor ha hecho a tu vida. Las misiones son el proyecto de Dios. Las misiones el Señor ha puesto en nuestro corazón para que nosotros ejerzamos esa labor. Somos salvos para servir. Soberano Señor, Padre Celestial, Dios poderoso, tú has sido bueno para con nosotros siempre, y tu misericordia no te has ido a esperar, Señor. Siempre has estado allí llamando, siempre has estado allí, Señor, tocando el corazón de nosotros. Oh Señor, gracias por darnos este evangelio de la salvación. Gracias por predicarnos tu palabra por medio de nuestros misioneros, hombres y mujeres que han aceptado el llamado, esa llama que se ha encendido en el corazón. Esos hombres que están predicando en este momento en esas congregaciones tal vez muy pequeñas. Señor Jesús, rogamos por nuestros misioneros, por la obra que se está haciendo en estos lugares. Quizá nuestra ofrenda no puede ser mucha, pero tú multiplicas. Que la oración que hagamos por los misioneros siempre sea, oh Dios, escuchada en ti, oh Dios.
que cuando nosotros podamos enviar a alguien, lo enviemos con la convicción de que tú siempre harás la obra por medio de estos hombres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero servirte.